Buen día. Siguiendo con el módulo 5, cabeza y cuello, hoy vamos a hablar sobre los siguientes temas: hiper e hipotiroidismo, la enfermedad de Graves, la enfermedad de Plummer, la tormenta tiroidea, que viene a ser una derivación muchas veces fatal del hipertiroidismo, y finalmente el tratamiento. El hipertiroidismo se define como un grupo de patologías que cursan con un exceso de hormona tiroidea. La causa más común es la enfermedad de Graves, cuyo origen es autoinmune. El tratamiento del hipertiroidismo va a depender de la causa. En cuanto a la etiología del hipertiroidismo, podemos hablar de dos variantes. Una, existe un aumento de la síntesis y la secreción de hormonas tiroideas. Y la otra es cuando existe una secreción excesiva de hormona por parte de la glándula, pero sin aumento de su síntesis. Cuando se produce un aumento de la síntesis, existen dos mecanismos. En primer lugar, puede haber una estimulación externa, es decir, en el caso de las enfermedades autoinmunes, tenemos la posibilidad de contar con precursores que hacen que la tiroides aumente su producción. O también puede existir una hiperfunción tiroidea autónoma en el caso de los nódulos tiroideos tóxicos. ¿Dónde podemos ver hipertiroidismo? Y aquí tenemos tres opciones de las más frecuentes: la enfermedad de Graves, la enfermedad de Plummer y la tiroiditis. Existen tres patologías más frecuentes que pueden llevar al hipertiroidismo. Tenemos la enfermedad de Graves, que es un hipertiroidismo autoinmune. Es la causa más frecuente en Paraguay de hipertiroidismo. También tenemos los nódulos hiperactivos de la tiroides, el llamado también bocio tóxico, multinodular o enfermedad de Plummer. Y finalmente tenemos la tiroiditis. En este caso en particular pueden ser de múltiples orígenes: viral, bacteriano, micótico, incluso autoinmune. Entonces, estas son las tres entidades más frecuentes que pueden llevar al hipertiroidismo. ¿Cuáles son los factores de riesgo para desarrollar hipertiroidismo? Número 1. Antecedentes familiares, especialmente cuando se trata de la enfermedad de Graves. El sexo femenino y también los antecedentes médicos personales de ciertas enfermedades crónicas, entre ellas la diabetes tipo 1, la anemia perniciosa y también la insuficiencia suprarrenal primaria. Hablemos de los síntomas y de los signos. El hipertiroidismo puede causar innumerables signos y síntomas, muchos de los cuales se confunden con otras patologías. Por ejemplo, la taquicardia, la arritmia. Uno puede fácilmente confundir con alguna enfermedad cardiovascular.
Puede haber pérdida de peso a pesar del apetito, del consumo normal de alimentos. Nerviosismo. Podemos tener ansiedad, irritabilidad. Fácilmente uno puede confundir con un estado de ansiedad, una enfermedad mental. Temblores, por supuesto. Los temblores finos que solemos observar en el hipertiroidismo son muy frecuentes y se nota la sensibilidad de la persona. El paciente hipertiroide generalmente está muy sensible al ambiente, a la humedad, a la temperatura. Está en un estado de hiperexcitabilidad. Pueden tener cambios en los hábitos intestinales y generalmente hay una mayor frecuencia en las defecaciones. También se pueden presentar fatiga, debilidad muscular, dificultad para dormir. ¿Por qué? Porque la persona está ansiosa, está en un estado, así como lo dice el título, hiper. Todos sabemos cuando estamos un poco ansiosos o hiperexcitados. La persona no puede conciliar el sueño, no puede concentrarse. Entonces, por eso simula alguna enfermedad mental. Pueden simular enfermedades del tubo digestivo, pueden simular enfermedades del aparato cardiovascular. Entonces, son innumerables los signos y síntomas que tienen aquellas personas enfermas del hipertiroidismo. Hay dos excepciones, que son la oftalmopatía y la dermopatía infiltrante, que se presentan en pacientes con enfermedad de Graves, no así con adenomas tóxicos o tiroiditis. Esos dos signos son muy característicos del hipertiroidismo, como veremos en unas láminas en las siguientes diapositivas. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Siempre partiendo de la amnesis. El interrogatorio, el examen físico y las pruebas de funcionalidad tiroidea nos van a llevar a un diagnóstico del hipertiroidismo. Entonces, esos son los tres pilares fundamentales del diagnóstico. ¿Qué análisis de sangre pedimos para detectar hipertiroidismo? Tenemos básicamente la hormona estimulante de tiroides, que en el caso del hiper está en disminución, la FT3, la FT4, que en el caso del hiper tendremos en aumento, o la T3 o la T4 o ambas hormonas. También en la enfermedad de Graves podemos hacer un dosaje de anticuerpos antiinmunoglobulina. Entonces, en este caso en particular, la enfermedad de Graves va a estar aumentada. En el adenoma tóxico está disminuida. Porque recuerden ustedes, el adenoma tóxico no es de origen autoinmune. No se conoce la causa en el caso del adenoma tóxico. Entonces, estas son las pruebas esenciales. Nosotros solemos llamar perfil tiroideo. Cuando solicitamos el análisis de sangre, pedimos un perfil tiroideo. Y el laboratorio de bioquímica sabe que el perfil de hormonas tiroideas corresponde a la TSH, FT3, FT4 y también la TSI. ¿Qué hacemos aparte del dosaje en sangre? Una gammagrafía tiroidea. ¿Recuerdan ustedes? En la primera clase hablamos sobre gammagrafía tiroidea. En este caso en particular vamos a ver una glándula
hipercaptante, es decir, hiperfuncionante. Y esa imagen nos va a ayudar a observar la anatomía descriptiva, en este caso, de la glándula tiroides. Todas estas pruebas, análisis de sangre o gammagrafía, se puede utilizar para detectar cualquier tipo de hipertiroidismo. Cualquier tipo. Vamos a describir el hipertiroidismo basado en la enfermedad de Graves-Basedow. Dijimos, es la forma más común de hipertiroidismo en Paraguay. Es autoinmune, generalmente es un bocio difuso. Esa es una de las características anatómicas más frecuente en el sexo femenino, y hay dos signos muy particulares. No siempre están presentes ambos, pero generalmente en el Graves existe un exoftalmo y es muy característico. También se puede ver el mixedema pretibial, que viene a ser un edema en la parte anterior de las piernas, un edema localizado, a veces pigmentado. Entonces, estos son dos signos muy característicos de la enfermedad de Graves. Los niños recién nacidos de madres con Graves pueden presentar hipertiroidismo transitorio. Puede ocurrir eso. Por eso los pediatras tienen que estar muy atentos cuando se produce el parto de una mujer con enfermedad de Graves. Y aquí podemos observar en estas dos fotografías los dos signos del Graves, característicos propios de esta enfermedad. Los ojos saltones, que es el exoftalmo, donde es muy característico la saliencia de ambos ojos. Se tiene que dar en ambos ojos. Y en la imagen a la derecha vemos el edema pretibial, el mixedema pretibial, y también tiene que ser en ambas piernas. ¿Por qué? Porque a veces una patología varicosa puede simular un mixedema, pero la patología varicosa, patología vascular periférica, generalmente es unilateral. En el caso de la enfermedad de Graves, tiene que ser bilateral. ¿Es grave la enfermedad de Graves? ¿Cuál es el pronóstico? Bueno, acá tenemos que decir que esta enfermedad no es grave. Generalmente tiene picos, tiene mesetas, hay remisiones temporales con el tratamiento y generalmente es muy controlable con los actuales tratamientos. No obstante, hay que tener en cuenta que cualquier tipo de hipertiroidismo sin tratamiento puede desembocar en lo que dijimos, una tormenta tiroidea, una crisis tirotóxica, que ya vamos a analizarlo más adelante. Esta crisis o tormenta tiroidea es la que puede ser mortal para el paciente, puede llevar a la muerte si no se controlan esos signos y síntomas que vamos a ver más adelante. Pero en general, la enfermedad de Graves tiene muy buen pronóstico, ya sea con el tratamiento médico o con el tratamiento quirúrgico. Hablemos de la enfermedad de Plummer, siempre dentro del marco del hipertiroidismo. En este caso en particular, lo que tenemos es un bocio multinodular. Y dentro de esta morfología puede existir uno o más nódulos que sean hiperfuncionantes.
No es que toda la glándula, a diferencia del Graves, es hiperfuncionante. Aquí solamente hay algunas zonas específicas de la glándula tiroides que realizan un aumento en su producción. Estos nódulos actúan de manera independiente de la hormona estimulante de la tiroides y por lo tanto no están bajo el control del eje hipotálamo hipofisario. Generalmente son benignos. Esta es la descripción gráfica de la enfermedad de Plummer. En la imagen de la izquierda tenemos una persona con un bocio en donde hay una asimetría central. Es decir, estamos ante la presencia del crecimiento de una parte de la glándula. Repito, no es toda la glándula como en la enfermedad de Graves. Y al lado, en la foto de la derecha, podemos observar la gammagrafía y perfectamente se ve el nódulo caliente, hipercactante del hipertiroidismo Plummer. Al hablar de hipertiroidismo, no podemos dejar de mencionar esto. La crisis tiroidea, o llamada también tormenta tiroidea. ¿Y por qué se llama tormenta tiroidea? Realmente es una crisis aguda del hipertiroidismo, ya sea por una enfermedad no tratada o tratada en forma inadecuada. Realmente este trastorno no es muy frecuente y se suele ver muchas veces dentro del quirófano o cuando hay un estado hipertiroideo muy descontrolado. ¿Cómo puede desencadenarse una crisis o una tormenta? A través de una infección, un traumatismo, una cirugía, como les dije, una embolia, una cetoacidosis diabética, y también hay que tener mucho cuidado en el embarazo. Las mujeres que tienen preeclampsia son proclives a tener crisis tirotóxica cuando presentan signos o síntomas de hipertiroidismo. ¿Cuáles son los síntomas? Pero esto se ve en forma brusca. Hay fiebre, hiperpirexia, que llega a 40, 41 grados, pero en forma brusca. Estamos hablando de minutos. Generalmente se desencadena una taquiarritmia importante. El paciente entra en un estado de shock. Si el paciente está lúcido, generalmente cae desmayada, porque normalmente son mujeres, y esto es una emergencia. Las crisis tiroideas son una emergencia. ¿Por qué? Porque la vida del paciente está en riesgo y requiere tratamiento urgente. No olviden, la complicación más importante o grave que pueda tener un paciente hipertiroideo es la tormenta tiroidea, la crisis tiroidea. Yo recuerdo, el año pasado estábamos por operar una paciente con hipertiroidismo, enfermedad de Graves, paciente joven, sexo femenino, y durante la inducción de la anestesia desarrolló una crisis tirotóxica, una tormenta que llevó a un colapso, a un shock de la persona. Como estábamos en quirófano, por supuesto, recibió los
cuidados adecuados de sostén y al cabo de la extirpación de la glándula tiroides, recién se pudo recuperar la paciente. Para suerte de la paciente y nuestra también, todo terminó bien, en orden. Aun cuando la paciente haya ido a la unidad de cuidados intensivos, porque esa es una indicación de internar una persona en la unidad de cuidados intensivos. Repito, los hipertiroideos pueden desarrollar una crisis tirotóxica. Esa es la complicación más grave. Finalmente, en el capítulo de hipertiroidismo tenemos que hablar de la terapéutica, el tratamiento. Este tratamiento puede ser médico, es decir, con medicamentos. Podemos también utilizar el iodo radiactivo y finalmente la cirugía. El tratamiento médico, es decir, farmacológico. Utilizamos el metimazol 20 miligramos y actúa a nivel de la glándula tiroides a través de dos mecanismos principales. El tratamiento con beta bloqueantes. En este caso en particular, los beta bloqueantes no inhiben la producción de hormonas. Lo que hacen es tratar los signos y síntomas de la hiperfunción generadas por el aumento de hormonas. Entonces, los beta bloqueantes lo que hacen básicamente es disminuir o apagar los síntomas. No actúa a nivel de la glándula tiroides. Y podemos utilizar el atenolol, el propanolol o el metoprolol, todos ellos disponibles en nuestro medio. El iodo simple, también se puede utilizar como tratamiento farmacológico. No es habitual hacerlo. ¿Por qué? Porque sus efectos son transitorios. Puede durar algunas horas o algunos días. Lo que hacemos generalmente es unos días antes de la cirugía, para prever la crisis tirotóxica, le damos iodo al paciente. Se le administra vía oral 2 o 3 gotitas al día, 4 o 5 días antes de la cirugía, y eso nos ayuda a contener o prevenir las crisis tirotóxicas que pueden eventualmente desarrollarse dentro de una cirugía de tiroides. El uso de iodo radiactivo también es una alternativa terapéutica. En Estados Unidos es muy frecuente el uso del iodo radiactivo para tratar el hipertiroidismo, ya sea en el bocio nodular o multinodular o en la enfermedad de Graves, incluso en niños. Ahora bien, ¿qué es lo que se realiza con el iodo radiactivo? Se destruye o se disminuye la cantidad de células productoras de hormona. Actúa a nivel de las glándulas tiroides. Y con el tiempo, eso puede llevar al otro extremo, es decir, a un hipotiroidismo. En nuestro país también es utilizado el iodo radiactivo, pero como somos un país endémico, preconizamos el tratamiento quirúrgico. ¿Y en qué consiste el tratamiento quirúrgico?
consiste en la extirpación de la glándula tiroides. Aquí en Paraguay, como les dije, al ser un país con alta incidencia de patologías tiroideas, el estándar de la cirugía es la tiroidectomía total, es decir, sacar toda la glándula tiroides. Nosotros ya no hacemos las lobectomías, es decir, sacar un lóbulo afecto. En el caso de la enfermedad de Graves, en donde el bocio es difuso, donde la enfermedad está presente en todo el tejido tiroideo, la cirugía es curativa. Es cierto, le dejamos a la persona sin producción de hormonas tiroides, pero hacemos un sustituto a través de la vía oral que lo va a utilizar de por vida. Y generalmente se usa un producto, un medicamento, una vez al día, 50 o 100 miligramos de T4. Esa dosis se ajusta de acuerdo a la necesidad del paciente. Si bien esto es una complicación de la tiroidectomía total, vale la pena mencionar. La cirugía en sí es un procedimiento seguro, pero al igual que cualquier otro procedimiento, implica un riesgo. Puede haber complicaciones. Entre ellas, el sangrado es lo más frecuente. La infección. También, cuando se extirpa la glándula tiroides, hay riesgo de extirpar las glándulas paratiroides. Es una complicación frecuente que requiere de un tratamiento alternativo, es decir, reposición de calcio. Podemos obtener una obstrucción de las vías aéreas producto de un hematoma. También nosotros los cirujanos le tememos mucho a la lesión del nervio recurrente. El nervio recurrente es, desde el punto de vista macroscópico, a veces difícil de observar. Durante la disección buscamos el nervio para no lesionar. Si se lesiona el nervio, vamos a tener una voz bitonal de por vida. Cuando se hace una cirugía en donde se extirpa toda la glándula, hay que tener mucho cuidado con la lesión de los nervios recurrentes. Si se lesiona ambos nervios, la persona va a ir a una traqueostomía de por vida. Por eso les menciono, la cirugía es un tratamiento seguro para curar la enfermedad, pero no está exenta de complicaciones y algunas de ellas vemos que pueden ser muy graves, como la lesión del recurrente. Bueno, ahora iremos al otro extremo, el hipotiroidismo. ¿Y qué es básicamente el hipotiroidismo? Es un estado clínico en donde existe una cantidad insuficiente de hormonas T3 y T4. Es decir, que no hay cantidad suficiente para acompañar al metabolismo basal del cuerpo. Y estas a su vez pueden ser por una alteración propia de la glándula tiroides, en el caso del hipotiroidismo primario, o por falta de una estimulación de parte de la hipófisis hacia la tiroides. En este caso, existe una disminución de la TSH.
hipotiroidismo secundario. ¿Cuáles son los signos y síntomas del hipotiroidismo? Como toda enfermedad crónica, los signos y síntomas varían. Vienen desarrollándose poco a poco, lentamente, por varios años, hasta que el paciente se da cuenta de que hay algo que llama la atención, algo por el cual él no se siente bien. Al principio, los síntomas son imperceptibles o se confunden, así como en el hiper, con algunas otras dolencias atribuibles a otros órganos. Por ejemplo, el cansancio, el aumento de peso, son síntomas muy inespecíficos. Pueden confundirse con una anemia, puede confundirse con un aumento de la ingesta simplemente por una ansiedad. Entonces, lentamente los síntomas van aumentando. Así tenemos la fatiga, el estreñimiento, viene a ser lo contrario al hipertiroidismo, en donde habíamos dicho que es un aumento en la frecuencia, es decir, puede hasta inclusive llegar a la diarrea. En este caso hay aumento de peso, al contrario del hiper. Debilidad muscular también hay, porque hay una hipotonía de los músculos. Puede haber dolor, puede haber rigidez muscular. En el caso de las mujeres, hay alteración en el ritmo menstrual. En este caso hay una prolongación. A veces hay un mínimo sangrado, pequeño, casi imperceptible. También el ritmo cardíaco se vuelve lento. Es adinámico el paciente. Podemos confundir con una enfermedad mental como la depresión, muy en boga en los últimos años. Por eso siempre, para tener un diagnóstico de enfermedad mental, debemos descartar las enfermedades físicas que llevan a estos signos y síntomas. Y en este caso en particular, siempre hay que realizar un examen tiroideo para poder llegar a un diagnóstico de enfermedad mental. Pero volvamos a los signos y síntomas del hipo. Son totalmente contrarios a lo que habíamos visto en el capítulo anterior del hiper. Acá tenemos una persona morfológicamente diferente, desde el punto de vista mental también muy diferente, y por lo tanto, por eso decimos, son de polos opuestos. Son dos entidades que están en ambos extremos. Aquí quiero que atiendan muy bien y que recuerden esto. Signos y síntomas en niños y adolescentes. Pueden tener los mismos síntomas que el adulto. Pero, ¿qué pasa en el niño? ¿Qué puede ocurrir? Crecimiento deficiente, es decir, no se desarrolla el físico. Por ejemplo, puede tener baja estatura, puede tener también una musculatura muy pequeña para su edad. Entonces, tenemos un déficit en el crecimiento físico. También puede haber un desarrollo mental deficiente, una pubertad tardía, retraso en el crecimiento básicamente de todo el cuerpo. No olvidemos
que las hormonas tiroideas estimulan el metabolismo basal. Entonces, si tenemos hipotiroidismo en niños, debemos llegar a un tratamiento, pero antes, por supuesto, a un diagnóstico precoz para evitar estos signos y síntomas. ¿Por qué? Porque esto puede llevarse para toda la vida. El niño o el adolescente con hipotiroidismo puede llevar ese estigma para toda su vida adulta. ¿Por qué una persona puede llegar a un estado hipotiroideo? ¿Qué factores llevan a eso? En nuestro país, el principal factor de hipotiroidismo es la deficiencia de yodo. El yodo es un elemento que encontramos básicamente en los suelos ricos en sal. Nosotros somos un país mediterráneo. No tenemos acceso a aguas marinas. Entonces, tenemos un suelo carente de yodo. Y por lo tanto, nuestra dieta diaria es carente de yodo. Ese es el motivo más frecuente de hipotiroidismo en Paraguay. También está la enfermedad autoinmune, la respuesta al tratamiento del hipertiroidismo. Hablamos del tratamiento en el hipertiroidismo, el yodo radiactivo, la cirugía. Dijimos que pueden llevar al otro extremo, es decir, al hipo. Hay ciertos medicamentos de uso frecuente, entre ellos el litio, que se usa en enfermedades mentales. Todos estos factores pueden llevar a una persona a desarrollar hipotiroidismo. Pero repito, aquí el principal problema es la carencia de yodo en nuestra alimentación. Quiero referirme al bocio endémico hipotiroideo. En Paraguay, la deficiencia de yodo es la causa más común de bocio y de hipotiroidismo. Al respecto, en 1988, el Ministerio de Salud hizo una encuesta nacional a nivel de la población escolar. ¿Y qué es lo que reveló? Que el 48% de esa población se encontraba afectada por algún problema de tiroides, es decir, por deficiencia de yodo. Siguiendo con las estadísticas, en los años 1997 y 1998 se reveló que el consumo de sal iodada a nivel nacional era solo del 83%. ¿Qué significaba eso en números enteros? Que aproximadamente 900.000 personas estaban en riesgo de padecer alguna patología tiroidea por el déficit de yodo. En el año 2000 se hizo un estudio ecográfico apoyado por UNICEF, OMS, OPS, en donde se evaluaron 1034 niños por el método ecográfico. ¿Qué reveló eso? Que el 50% de ellos presentaban un consumo bajo de yodo.
es muy importante tener en cuenta estas estadísticas, estas cifras. ¿Por qué somos un país endémico? Si no hay suficiente cantidad de yodo en la dieta, sí o sí la glándula tiroides se agranda. ¿Por qué? Porque quiere producir la cantidad suficiente de hormona. Entonces aumenta su tamaño y eso lleva al bocio. Entonces el uso de sal con yodo evita esta enfermedad. Por lo tanto, hace muchos años en Paraguay se preconiza el uso de sal iodada en la dieta diaria. Hablemos de las complicaciones. El principal problema o complicación que puede llevar el hipotiroidismo a una persona es lo que hablamos cuando nos referimos a los niños y adolescentes. Es decir, retraso en el crecimiento físico y mental de la persona. Yo creo que eso es lo más grave que puede ocurrir en una persona. Claro, el hipotiroidismo puede llevar a un bocio. Estéticamente no es bueno, pero podemos corregirla. Una cirugía. Problemas cardíacos. También podemos sobrellevarlo con un tratamiento médico. Problemas de salud mental. Ahí confundimos el hipotiroidismo con la depresión, básicamente. Que si nos equivocamos en el diagnóstico, podemos tener resultados no muy auspiciosos. Tanto si hacemos diagnóstico de hipertiroidismo y es una enfermedad mental, nos equivocamos. Y viceversa. La infertilidad en las mujeres, también en hombres. Pero lo más grave y lo más delicado es cuando se presentan en niños, adolescentes y no llegamos a un tratamiento precoz. Por último, hablamos del tratamiento. Y en el hipotiroidismo, aunque parezca simple, el tratamiento básicamente se realiza con una droga, un medicamento, un fármaco, que es la levotiroxina. Y esta se consume un comprimido diario. La dosis generalmente se usa 50, 75 o 100 miligramos. Se consume todos los días a la mañana con el desayuno y con esa simple medicación se puede tener una calidad de vida muy buena. Entonces, este medicamento lo que hace es restaurar los niveles adecuados de la hormona y revierte los signos y síntomas del hipotiroidismo. Vuelvo a insistir con esta parte del hipotiroidismo. El tratamiento del déficit de hormonas tiroideas es esencial, es fundamental en niños y adolescentes por los motivos ya mencionados, especialmente el retraso físico y mental que lleva al niño. Y como les dije, eso va a llevar para toda la vida. Es irreversible. Entonces, insisto, el tratamiento
precoz es muy necesario. Por supuesto que en adultos también. Pero en niños no diagnosticados y no tratados es de consecuencias impredecibles. Esto tienen que conocer. Tal vez alguno de ustedes ya lo ha escuchado. Test del piecito en Paraguay. ¿Qué es el test? Y es un estudio que se realiza o se debe realizar a todo recién nacido. Se preconiza que sea dentro de las 24 horas. ¿Y qué significa? ¿Qué análisis hace este test? Básicamente detecta el hipotiroidismo congénito. Repito, detecta el hipotiroidismo congénito, además de otras enfermedades prevenibles. En el Ministerio de Salud es un servicio gratuito. Es muy fácil de hacer. Uno se va a una institución pública del Ministerio de Salud. También se hace en los centros privados, pero en este caso hablo del público, Ministerio de Salud. Y se hace con una pequeña muestra, una pequeña gotita de sangre del recién nacido. Y eso se lleva a un análisis y se obtiene el resultado. Y allí podemos detectar el hipotiroidismo congénito. Pero un problema que tiene Paraguay es que todavía muchos partos se realizan en forma domiciliaria, especialmente en las zonas rurales del país. Por lo tanto, ese niño que recién nació no va a un puesto o un centro de salud o un hospital. Queda en la casa y se priva de hacer este estudio. Por lo tanto, de realizar una detección precoz, en este caso del hipotiroidismo. Es importante siempre que vean o escuchen un recién nacido, díganle que se haga este estudio, test del piecito. 28 de junio, Día Internacional de la Detección Neonatal, test del piecito. ¿Qué detecta el test del piecito? El hipotiroidismo congénito. Recuerden las consecuencias del hipotiroidismo en niños. Recuerden, por eso existe este Día Internacional. 28 de junio, detección neonatal, hipotiroidismo congénito. Espero que estas charlas les sea útil. La enfermedad tiroidea en Paraguay es muy frecuente. Se ve tanto en el sector público como en el privado. Niños, jóvenes, adolescentes, adulto mayor, hombres o mujeres. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener un conocimiento amplio, vasto, de las enfermedades tiroideas. Por eso hay que insistir en la prevención del hipotiroidismo. Muchas gracias por su atención.